15 de marzo de 2023. Aeropuerto Internacional de El Cairo. Las imágenes de seguridad captan a una joven madre con una chaqueta vaquera descolorida, aferrando una única maleta como si fuera un salvavidas. Se llama Maria Johnson, tiene 29 años. Nació y creció en Texas, es maestra de primaria y madre de una niña de 2 años. Ella pensó que este era el comienzo de una historia de amor. En menos de 72 horas descubriría que era una trampa. Cuando María reservó su vuelo, le dijo a su familia que iba a ver las pirámides. Lo que no les dijo, lo que ni siquiera podía imaginar, era que volaba directo a las manos de una red que se hacía llamar los faraones. Esto no es una historia de vacaciones. No es un titular que pasas de largo. Esto es lo que ocurre cuando la soledad de una madre se cruza con la paciencia de un depredador. Una historia de amor convertido en arma de confianza traicionada y de supervivencia arrancada del borde del olvido. Para entender cómo terminó Maria Johnson aquí, a medio mundo de distancia, despojada de su pasaporte y rodeada de extraños, tenemos que retroceder. Volver al lugar donde alguna vez creyó que estaba a salvo. Millbrook, Texas. El tipo de sitio donde los partidos de fútbol americano de la secundaria reúnen a medio pueblo los viernes por la noche, y donde tu maestra de 3er grado aún recuerda tu nombre 20 años después. Maria Johnson creció en Cedar Street, en una casa blanca de 2 pisos con contraventanas azules y un porche que la rodeaba. Su padre, Robert Johnson, administró la ferretería local durante 32 años. Cada mañana a las 6:30 caminaba las 8 cuadras hasta el trabajo, deteniéndose en Maggie's Diner por un café y el Daily Paper. Su madre Linda trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo mientras criaba a María y a su hermano menor Tommy. La familia Johnson asistía todos los domingos a la primera iglesia metodista, sentándose en el tercer banco desde el frente, el mismo banco que la familia de Linda había ocupado durante 3 generaciones. Después del servicio conducían hasta la granja de los padres de Linda para la cena dominical. La abuela de María, Nana Ruth, pasaba horas enseñándole a hacer pan de maíz desde cero y contándole historias sobre la historia de su familia en Texas. María era el tipo de niña que los maestros adoran, callada pero curiosa. Pasaba horas en la biblioteca de su madre leyendo de todo, desde cuentos de hadas hasta novelas juveniles. A los 10 años ya sabía que quería ser maestra. Colocaba a sus peluches en filas y daba clases elaboradas con hojas de trabajo hechas a mano y pegatinas de estrellas doradas por buen comportamiento. En la secundaria María sobresalía académicamente, pero tenía dificultades sociales. Mientras sus compañeros iban a fiestas, ella prefería quedarse en casa con un libro. Tenía un pequeño grupo unido de 3 amigas, pero a menudo se sentía como una observadora desde fuera. Su diario del último año revela su miedo más profundo. ¿Y si estoy destinada a vivir toda mi vida en este pueblo haciendo lo mismo que todos, sin experimentar nunca nada extraordinario? Se graduó como salutatorian, segunda de su clase, y obtuvo una beca completa para la Universidad Estatal de Texas en San Marcos. Cuando se fue a la universidad en agosto de 2007, era la vez que más lejos había estado de casa. La universidad le abrió el mundo a María, de formas que nunca imaginó. Se unió al club de educación, fue voluntaria en escuelas primarias locales, y descubrió que tenía un don para conectar con niños con dificultades académicas. Durante su penúltimo año pasó un semestre trabajando con alumnos con necesidades especiales, y encontró su vocación. Pero fue también en Texas State, donde María conoció a Daniel Crawford. Daniel Crawford era todo lo que María creía querer: estudiante de prederecho, presidente de la Asociación de Gobierno Estudiantil, el tipo de chico que recordaba el cumpleaños de todos y podía hacerse amigo de cualquiera en 5 minutos. Se conocieron en octubre de 2009, en una cafetería del campus llamada The Grind. María estaba calificando trabajos de su práctica docente cuando Daniel se acercó a su mesa. «Disculpa, pero llevas 2 horas seguidas con esos trabajos. Hasta la maestra más dedicada necesita pausas de cafeína». Daniel le compró un caramelo macchiato y le preguntó por su especialidad. Cuando ella mencionó educación especial, se le iluminaron los ojos y explicó que su hermana menor,
Tenía autismo que entendía lo importante que era ese trabajo. Su primera cita oficial fue cena en Olive Garden, seguida de la película The Blind Side. Daniel le sostuvo la mano en las escenas emotivas y luego la acompañó de vuelta a su dormitorio. Antes de despedirse le dijo: «No he conocido a muchas personas que se preocupen por los demás como tú, María. El mundo necesita más maestras como tú». La relación avanzó de forma constante durante los 2 años siguientes. Daniel conducía las 3 horas desde San Marcos a Millbrook, fines de semana alternos para asistir a las cenas familiares y a los servicios religiosos. Los padres de María lo adoraban. Su padre llevaba a Daniel a pescar al lago local, y su madre le enviaba a casa recipientes de Tupperware llenos de cazuela que había sobrado. «Daniel es el tipo de hombre que cuidará de ti», solía decir Linda Johnson a su hija. «Tiene la cabeza bien puesta y un buen corazón. No dejes que éste se te escape». Durante las vacaciones de primavera de su último año, Daniel le propuso matrimonio no con fanfarrias ni sorpresas, sino en una de sus tranquilas sesiones de estudio en la biblioteca. Simplemente levantó la vista de su libro de Derecho Constitucional y dijo: «María, no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?». El anillo era modesto, un sencillo diamante solitario en una banda de oro, pero María lo adoraba. Se graduaron en mayo de 2011 y se casaron ese agosto en la primera iglesia metodista de Millbrook. La boda fue pequeña pero hermosa. Las rosas del jardín de Linda decoraban el altar, y el encaje antiguo de la abuela de María adornaba su vestido. Durante su primer baile con la canción At Last de Etta James, Daniel le susurró al oído: «Vamos a tener la vida más hermosa juntos». Durante los primeros años parecía que tenía razón. Daniel aprobó el examen de abogacía en su primer intento y se unió a un pequeño bufete en Austin, especializado en derecho de familia. María consiguió un puesto enseñando segundo grado en la escuela primaria de Millbrook, la misma a la que había asistido de niña. Compraron una modesta casa de 3 dormitorios en Oak Avenue, a solo 6 cuadras de donde María había crecido. La casa, construida en 1985, necesitaba arreglos, pero ambos amaban su potencial. María pintó la cocina de amarillo brillante y plantó un jardín en el patio trasero. Daniel convirtió el garaje en una oficina para trabajar en los casos por las noches. Los fines de semana conducían a tiendas de antigüedades en pueblos cercanos, buscando muebles para su hogar. Su vida social giraba en torno a actividades de la iglesia y cenas con otras parejas jóvenes. María se unió al coro de la iglesia y fue voluntaria en el programa dominical infantil, mientras que Daniel entrenaba béisbol infantil y servía en el comité de finanzas de la iglesia. Para sus amigos y familiares, parecían la pareja perfecta. Se tomaban de la mano durante los servicios religiosos, se llevaban café a la cama los sábados por la mañana y hablaban abiertamente de sus planes de tener hijos. Pero María comenzaba a sentirse inquieta otra vez, la misma sensación que había tenido en la secundaria, como si estuviera interpretando un papel en la vida de otra persona. Amaba enseñar, pero la rutina del pequeño pueblo se sentía asfixiante. Por las noches, se quedaba en la cama escuchando la respiración tranquila de Daniel, y se preguntaba si eso era todo lo que había. Empezó a seguir a blogueros de viajes en Instagram y canales de YouTube sobre destinos exóticos. Mientras corregía trabajos por las noches, veía documentales sobre Egipto, Marruecos y Tailandia. Cuando Daniel le preguntaba qué estaba viendo, cambiaba rápidamente a otra cosa, avergonzada por su ansia de viajar. «Quizás podríamos hacer un viaje a Europa por nuestro 5º aniversario», sugirió una noche durante la cena. Daniel levantó la vista de su plato de pastel de carne. «Europa es cara, Mariah. Deberíamos enfocarnos en ahorrar para la entrada de una casa primero. Además, aquí en Texas hay mucho que ver». Era una respuesta razonable, práctica y responsable, todo lo que alguna vez María había amado de Daniel. Entonces, ¿por qué la hacía sentir tan atrapada? El punto de quiebre llegó en diciembre de 2016, cuando Jessica, su compañera de cuarto en la universidad, la invitó a una boda de destino en Costa Rica. María estaba emocionada con la posibilidad de viajar, pero Daniel se mostró menos entusiasta.
No puedo tomarme tanto tiempo libre en el trabajo, dijo. Y sinceramente gastar $3,000 para ver casarse a otra persona me parece un desperdicio. ¿Por qué no envías un buen regalo en su lugar? María no fue a la boda, pero pasó el fin de semana mirando las fotos de Jessica en redes sociales, sintiendo que observaba cómo la vida pasaba frente a ella detrás de una ventana. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a empezar a intentar tener un bebé. Tal vez la maternidad llenaría el vacío en su corazón. Quizá un hijo haría que su vida de pueblo pequeño se sintiera completa. Emily Rose Crawford nació el 18 de junio de 2017. Pesó 7 libras y 2 onzas. Perfecta en todos los sentidos. Durante los primeros meses, María fue inmensamente feliz. Emily era un bebé fácil que dormía toda la noche desde temprano y sonreía constantemente. María se tomó un año de licencia por maternidad y se volcó completamente en la maternidad. Leyó libros de crianza, asistió a clases de mamá y yo, y documentó cada hito en un libro del bebé. Pero a medida que Emily crecía y se convertía en una niña pequeña, la inquietud de María regresó. Amaba a su hija con todo su ser, pero no podía sacudirse la sensación de que estaba desapareciendo en el papel de esposa y madre. Su identidad parecía estar completamente atada a las necesidades de los demás. Mientras tanto, Daniel prosperaba en su carrera. Había sido ascendido a asociado senior en su firma y estaba siendo considerado para socio. Él trabajaba más horas y viajaba con mayor frecuencia para declaraciones y audiencias judiciales. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, esta historia apenas comienza y no querrás perderte lo que viene después. Presiona el botón de suscripción y la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos nuestros documentales de crímenes reales. Fue durante este periodo con Emily en la guardería y Daniel ausente con frecuencia que María empezó a pasar más tiempo en línea. Al principio era algo inocente, se unió a grupos de crianza en Facebook y siguió a expertos en desarrollo infantil en Instagram. Pero poco a poco se encontró explorando otras comunidades, grupos de viajes, foros de intercambio cultural, lugares donde la gente compartía historias de aventuras y romances en lugares lejanos. Creó un nuevo perfil en Facebook usando solo su nombre de pila y su apellido de soltera, María Caldwell. No porque quisiera engañar a alguien, sino porque deseaba un espacio donde pudiera explorar intereses que se sintieran separados de sus roles de esposa, madre y maestra. Ese perfil se convertiría en la puerta de entrada al capítulo más peligroso de su vida. A principios de 2022, el matrimonio de María pendía de un hilo, aunque ella no podía admitirlo del todo. El bufete de Daniel prosperaba, lo que significaba más horas y más viajes de negocios. Cuando estaba en casa parecía distraído, siempre revisando su teléfono y atendiendo llamadas en su oficina con la puerta cerrada. Las señales fueron sutiles al principio. Daniel comenzó a prestar más atención a su apariencia comprando ropa nueva y yendo al gimnasio religiosamente. Siempre había sido ordenado, pero ahora era meticuloso con su arreglo personal de una manera que no parecía propia de él. Compró una nueva colonia algo caro y sofisticado, completamente diferente al aftershave de farmacia que había usado durante años. María también notó cambios en su relación física. Daniel parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar, incluso cuando estaban juntos. Sus conversaciones se volvieron superficiales, enfocadas en la logística más que en sueños o sentimientos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de algo significativo? ¿Cuándo fue la última vez que él le preguntó por su día y realmente escuchó la respuesta? El punto de quiebre llegó un martes por la noche, en marzo de 2022. Daniel había dicho que estaría trabajando hasta tarde en un gran caso. Con Emily quedándose en casa de su abuela esa noche, María decidió sorprenderlo con comida para llevar y café. Condujo hasta el edificio de su oficina en el centro alrededor de las 8 p.m. Pero cuando llegó, las luces del vestíbulo estaban apagadas y la puerta estaba cerrada. Mientras giraba su coche para volver a casa, algo llamó su atención: el sedán negro de Daniel, estacionado frente al Hotel Redwood, un lugar boutique justo al lado de su oficina. Su corazón comenzó a acelerarse.
Estacionó a unos cuantos lugares de distancia, se quedó sentada un momento aferrando el volante, y luego salió del coche. Dentro del bar del hotel, las luces eran tenues. Sonaba música de jazz suave, y el aire olía a alcohol y perfume. María miró alrededor de la sala y se quedó helada. En la barra estaba Daniel con el brazo alrededor de Claire Simmons, su colega de trabajo. Reían sentados muy juntos. Entonces María lo vio. Daniel la besó. María no se detuvo a pensar. Caminó rápido hacia ellos, sus tacones resonando fuerte en el suelo. Daniel gritó, su voz atravesó la música. Daniel y Claire se giraron para mirarla. María empujó a Claire lejos de Daniel. «¿Cómo pudiste?», gritó. El rostro de Claire se puso rojo. «Estás haciendo el ridículo, María», le espetó. Sin previo aviso abofeteó a María en la cara. Algo se rompió dentro de María. Se lanzó contra Claire, y las dos mujeres comenzaron a pelear, jalándose, arañándose, derribando bebidas y sillas. La gente en el bar se quedó boquiabierta. Daniel intentó separarlas. «Basta las dos, basta», gritaba tirando de sus brazos. Su corbata estaba torcida y su cabello hecho un desastre. María podía oler el alcohol derramado y sentir las miradas de todos. Se soltó respirando con dificultad. «Me das asco», le dijo a Daniel. «¿Los dos?». No esperó respuesta. María salió del hotel con lágrimas en los ojos. Las luces de neón afuera se volvieron borrosas mientras conducía a casa en silencio, sus manos temblando en el volante. Daniel nunca volvió esa noche. Intentó comunicarse con María, pero su teléfono ya estaba apagado. Envió un mensaje de texto intentando explicar la situación y disculparse, pero era demasiado tarde. A la mañana siguiente, María fue al tribunal y presentó la demanda de divorcio en persona. Emily, que aún no tenía 5 años, no podía entender por qué papá ya no volvía a casa. Y en su pequeño pueblo de Texas, la noticia del incidente en el bar del hotel corrió rápido. La gente era amable pero compasiva. María podía verlo en sus ojos, en la iglesia, en la tienda de comestibles, en las reuniones de padres y maestros. Pobre María. Qué lástima lo de Daniel. Pero debajo de la humillación pública y el dolor, algo en María se endureció. Aquella noche en el bar del hotel se convirtió en la línea que no volvería a cruzar. A partir de ese momento, comenzaría una nueva vida, una que la llevaría lejos de Texas, al otro lado del océano, hacia un futuro que nunca habría imaginado. María se unió a grupos centrados en los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Participó en debates sobre igualdad de género, publicó sobre leyes que afectaban a las mujeres y compartió artículos sobre liderazgo femenino y prevención de la violencia doméstica. Incluso empezó a ser voluntaria en línea, ayudando a moderar conversaciones sobre apoyo legal para mujeres. Por primera vez en años, se sentía intelectualmente y moralmente viva. Fue a través de uno de estos grupos de defensa de los derechos de las mujeres que el Dr. Karim El-Sayed encontró por primera vez el perfil de María. El grupo se llamaba Global Voices for Women's Rights y contaba con más de 50,000 miembros de todo el mundo. La discusión que atrajo la atención de Karim trataba sobre los desafíos persistentes que enfrentan las mujeres a nivel global a pesar de décadas de reformas. María había publicado un comentario reflexivo sobre cómo la sociedad sigue tergiversando a las mujeres, pasando por alto a menudo su liderazgo, contribuciones y resiliencia. Incluyó enlaces a varios artículos y planteó preguntas que provocaron un debate más profundo entre los miembros del grupo. El doctor Karim El-Sayed respondió a su comentario con lo que parecía un interés genuino. Su perfil mostraba que era cardiólogo en El Cairo, con títulos de la Universidad de El Cairo y formación de posgrado en Londres. Sus publicaciones en el grupo siempre estaban bien documentadas y eran respetuosas, y parecía tener un conocimiento profundo tanto de temas sociales como de medicina. «Tus ideas sobre los derechos de las mujeres son poderosas», comentó en la publicación de María. «La mayoría de la gente solo ve los titulares, pero tú claramente comprendes las luchas y logros más profundos que enfrentan las mujeres en todo el mundo». María sintió un aleteo de orgullo. Aquí había alguien que respetaba su inteligencia y su trabajo de defensa, no solo su apariencia. Su perfil
Mostraba a un hombre con sustancia fotos de conferencias médicas, eventos benéficos en hospitales infantiles, sitios arqueológicos en Egipto. Sus publicaciones eran reflexivas y articuladas a menudo, compartiendo ideas sobre la cultura egipcia o discutiendo avances médicos en cardiología. Lo más importante es que parecía genuinamente interesado en conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. Su lista de amigos incluía colegas de todo el mundo, y sus publicaciones reflejaban con frecuencia la belleza de la amistad y la comprensión internacional. Cuando María le envió una solicitud de amistad 3 días después, él la aceptó de inmediato y le envió un mensaje privado. Gracias por conectar, María. He disfrutado tus aportes en nuestras discusiones arqueológicas. Es refrescante conocer a alguien que aprecia la riqueza intelectual de las civilizaciones antiguas. Me encantaría continuar nuestras conversaciones sobre la historia y la cultura egipcia si te interesa. Fue el comienzo de la relación más intensa de la vida de María. Lo que empezó como debates académicos sobre los derechos de las mujeres, pronto evolucionó hacia algo más personal. Karim era un conversador magistral que sabía exactamente cómo sacar a María de su caparazón. Hacía preguntas reflexivas sobre su vida, su carrera docente, sus sueños para el futuro. A diferencia de Daniel, que a menudo parecía distraído durante sus conversaciones, Karim le daba a María toda su atención. Recordaba detalles que ella había mencionado de pasada y los retomaba días después. Cuando ella comentaba sentirse estresada por las reuniones de padres y maestros, él le preguntaba cómo habían ido. Cuando compartía una foto de los dibujos de Emily, él comentaba sobre la creatividad y el potencial artístico de su hija Emily. Tiene la suerte de tener una madre que nutre su imaginación. En Egipto creemos que los niños que crean arte tienen almas antiguas, ven el mundo de manera diferente a los demás. Karim compartía historias de su propia vida con lo que parecía ser una vulnerabilidad genuina. Le contó a María sobre su crianza en una familia de clase media en El Cairo, donde su padre era profesor de literatura y su madre enfermera. Describió su trayectoria en la escuela de medicina, su especialización en cardiología y su sueño de abrir una clínica que brindara cirugías cardíacas gratuitas a niños de familias pobres. La medicina me eligió tanto como yo la elegí a ella, escribió. Cuando veo el corazón de un niño latiendo con fuerza después de una cirugía exitosa, me siento conectado con algo divino. No se trata solo de la destreza técnica, se trata de participar en el milagro mismo de la vida. Las conversaciones se fueron volviendo cada vez más frecuentes e íntimas. Karim enviaba mensajes de buenos días desde El Cairo, aprovechando la diferencia de 7 horas para alegrar el día de María. Compartía fotos de amaneceres egipcios sobre el Nilo y le decía cómo la belleza de su tierra natal le hacía pensar en ella. Hay algo en ti, María, que me recuerda al Nilo. Al amanecer escribió pacífico en la superficie, pero con una sabiduría antigua en tus profundidades. María nunca había recibido una atención tan poética. La idea de romance de Daniel había sido práctica recordar comprar leche de camino a casa o llevar su coche a cambiar el aceite. Karim hablaba a su alma de una manera que la hacía sentirse como si se estuviera descubriendo a sí misma por primera vez. La primera llamada telefónica llegó en noviembre de 2022. La voz de Karim era exactamente lo que María había imaginado, cálida, culta, con un ligero acento británico, producto de su formación en Londres. Hablaron durante 3 horas de todo y de nada. Él preguntó por los libros favoritos de Emily y compartió recuerdos de su propia infancia en El Cairo. Describió la llamada a la oración resonando en toda la ciudad al atardecer, y el aroma de jazmín en el jardín de su abuela. Ojalá pudieras ver El Cairo a través de mis ojos, María dijo. No son solo los monumentos antiguos los que lo hacen hermoso. Es la calidez de la gente, la riqueza de nuestras tradiciones, la forma en que pasado y presente existen juntos en armonía. Las videollamadas comenzaron en diciembre. Karim lucía exactamente como en sus fotos, distinguido, amable, con una sonrisa fácil que llegaba a sus ojos. Su apartamento, visible en el fondo de las llamadas, era elegante y masculino.
Ventanas de suelo a techo daban al Nilo y las paredes estaban decoradas con lo que parecían ser obras de arte originales y fotografías de sitios arqueológicos. En una llamada memorable, Karim le dio a María un recorrido virtual por su apartamento, explicando el significado de varios objetos y obras, un fragmento de papiro del Reino Medio que le había regalado un colega arqueólogo, una fotografía tomada por él mismo del atardecer desde lo alto de la ciudadela, estantes llenos de libros en árabe e inglés. «Este es mi santuario», le dijo. «El lugar donde puedo ser yo mismo lejos de las exigencias del hospital y del estrés de salvar vidas. Siempre he imaginado compartirlo con alguien que pudiera apreciar su belleza». Los regalos comenzaron a llegar en enero de 2023. Primero una bufanda de seda con patrones jeroglíficos que Karim dijo representaban protección y buena fortuna. Luego, un libro de poesía egipcia traducida al inglés, con pasajes marcados que le recordaban a María. Después, una crema de manos de algodón egipcio que, según él, le recordaría la suavidad de las brisas del Nilo. Cada regalo venía con una nota escrita a mano en la elegante caligrafía de Karim para María, cuya belleza ilumina mis días a través de la distancia, un pequeño símbolo de mi creciente afecto por una mujer extraordinaria, hasta que podamos caminar juntos entre las pirámides. María atesoraba esos regalos de maneras que la avergonzaban. Mantenía la bufanda en su mesita de noche y usaba la crema de manos a diario. Leía el libro de poesía una y otra vez, imaginando la voz de Karim recitando los versos. Esos pequeños detalles la hacían sentirse apreciada de una forma que nunca había experimentado. La relación se intensificó durante el invierno. Hablaban casi a diario, ya fuera por teléfono o videollamada. Karim se quedaba despierto hasta las 3:00 am, hora de El Cairo, para hablar con María después de que Emily se hubiera ido a la cama. Nunca parecía impaciente con la diferencia horaria, ni con los desafíos logísticos de su relación a distancia. El amor no conoce fronteras, solía decir. Cuando dos almas están destinadas a encontrarse, la distancia es solo un obstáculo temporal. Para febrero de 2023, María estaba completamente embelesada. Nunca había experimentado una atención romántica tan enfocada de nadie. Karim la hacía sentir hermosa, inteligente y deseada. Veía en ella un potencial que ella nunca había reconocido en sí misma. Cuando empezó a hablar sobre su futuro juntos, se sintió como si un cuento de hadas se estuviera haciendo realidad. «He estado pensando en nuestra relación, Habibti», dijo en una llamada nocturna. «Sé que parece rápido, pero a nuestra edad sabemos lo que queremos. Quiero construir una vida contigo. Quiero ser una figura paterna para Emily y mostrarle las maravillas del mundo. Quiero despertar cada mañana sabiendo que la mujer que amo está a mi lado». El término Habibi, que él había explicado significaba mi amor en árabe, hacía que a María le recorrieran escalofríos cada vez que lo decía. Daniel nunca había tenido apodos cariñosos, para ella nunca había hablado con tal convicción apasionada sobre su relación. «Yo también quiero eso», susurró María al teléfono con el corazón acelerado. «Pero, ¿cómo lo hacemos posible? La distancia, la escuela de Emily, mi trabajo. Lo resolveremos juntos», la aseguró Karim. «El amor encuentra la manera. Pero primero necesito pedirte algo importante». La respiración de María se detuvo. ¿Iba a proponerle matrimonio por teléfono? «A través de un océano. Quiero que vengas a Egipto. María, ven a ver mi mundo. Conoce a mis colegas. Déjame mostrarte la vida que podríamos construir juntos. Ven por 2 semanas en marzo durante tus vacaciones de primavera. Emily puede quedarse con tu madre. Eso nos dará tiempo para concentrarnos el uno en el otro y hacer planes para nuestro futuro». La invitación le pareció el gesto más romántico imaginable. Después de meses de conexión virtual, por fin estarían juntos en persona. María apenas podía contener su emoción. Sí, dijo sin vacilar. «Sí, iré». No tenía idea de que estaba aceptando caminar hacia la trampa más sofisticada que jamás había enfrentado. Lo que María no sabía era que el doctor Karim Elsa había estado planeando este momento durante meses. Cada mensaje, cada llamada, cada regalo cuidadosamente elegido,
Había sido parte de una elaborada operación psicológica, diseñada para atraerla al otro lado del mundo. El verdadero nombre de Karim era Mahmoud Fared, y su vida no guardaba ninguna semejanza con la ficción romántica que había creado para María. Era en efecto un hábil cirujano cardíaco con credenciales legítimas de la Universidad de El Cairo, pero su práctica médica no era más que una tapadera para su verdadero negocio, la trata de personas. Mahmoud había descubierto que su profesión le otorgaba varias ventajas en el mundo del tráfico. Sus credenciales médicas le daban legitimidad y respeto, lo que hacía que las posibles víctimas confiaran en él. Su conocimiento de la anatomía y la fisiología humanas lo hacía valioso para las redes de tráfico de órganos, y su acceso a instalaciones y suministros médicos le permitía mantener con vida y saludables a las víctimas hasta que pudieran ser vendidas. Lo más importante era que su estatus como médico respetado significaba que las fuerzas del orden rara vez lo sospechaban de actividad criminal. La organización que Mahmoud lideraba se llamaba a sí misma Los Faraones, un nombre que reflejaba tanto su base de operaciones en Egipto como su visión de sí mismos como gobernantes sobre su propiedad humana. El grupo había estado operando por más de una década, comenzando con la trata local dentro de Egipto y expandiéndose gradualmente a operaciones internacionales. Los faraones habían perfeccionado el arte de la trata romántica, usando sofisticadas identidades en línea para atraer a mujeres vulnerables de todo el mundo a Egipto, bajo el pretexto del romance. A diferencia de las estafas románticas tradicionales que se enfocaban en robar dinero, su objetivo era adquirir mercancía humana que pudiera venderse en diversas formas de esclavitud moderna. Sus víctimas caían en varias categorías. Mujeres jóvenes y atractivas eran vendidas a clientes adinerados como sirvientas domésticas o esclavas sexuales. Mujeres mayores con habilidades profesionales eran forzadas a trabajar en negocios legítimos que servían como fachadas para el lavado de dinero. Mujeres con características físicas específicas eran utilizadas para la extracción de órganos, riñones, hígados y otros órganos vendidos en el mercado negro a pacientes desesperados que no podían esperar trasplantes legales. Los faraones habían desarrollado perfiles psicológicos detallados para identificar a las víctimas ideales. Buscaban mujeres recién divorciadas o separadas con problemas financieros socialmente aisladas y con ansias de aventura o de escapar de vidas monótonas. Las madres solteras eran particularmente vulnerables porque su desesperación por darles una vida mejor a sus hijos las hacía más dispuestas a correr riesgos. Mahmoud había identificado a María como un blanco perfecto a los pocos días de encontrar su perfil en línea. Sus publicaciones en el grupo de arqueología revelaban inteligencia y curiosidad por Egipto. Sus fotos mostraban a una mujer atractiva de poco más de 30 años. Sus patrones de actividad en Facebook sugerían soledad y vulnerabilidad emocional. Lo más importante era que estaba usando un perfil con su apellido de soltera en lugar de su apellido de casada, lo que indicaba cierto nivel de engaño o insatisfacción con su vida actual. Cuando los asociados de Mahmoud realizaron una investigación de antecedentes más profunda, descubrieron su reciente divorcio y su condición de madre soltera exactamente el perfil que buscaban. El noviazgo de 8 meses había sido meticulosamente planeado. Mahmoud empleaba un equipo de especialistas que ayudaba a crear y mantener su identidad falsa. Un diseñador gráfico elaboraba perfiles de redes sociales con apariencia profesional y credenciales médicas falsificadas. Un redactor de contenido lo ayudaba a redactar mensajes románticos que atrajeran específicamente al tipo de personalidad de María. Un coordinador de logística se encargaba de comprar y enviar regalos desde proveedores de todo el mundo para que parecieran auténticos. Incluso el apartamento que María veía durante sus videollamadas era un decorado. Los faraones mantenían varios apartamentos de exhibición en El Cairo, diseñados para impresionar a las posibles víctimas. Estos espacios estaban decorados y fotografiados profesionalmente para crear la impresión de riqueza y sofisticación. Los libros en los estantes de Karim habían sido comprados al por mayor en librerías de segunda mano y organizados para el atractivo visual.
El arte en las paredes eran reproducciones en masa de famosos artefactos egipcios. La vista del Nilo se lograba mediante un posicionamiento cuidadoso de la cámara cerca de un verdadero rascacielos, al que Mahmud tenía acceso gracias a un administrador corrupto del edificio. Todo lo que María creía saber sobre el doctor Karim El-Sed había sido cuidadosamente construido para explotar sus vulnerabilidades psicológicas específicas. Pero la herramienta más sofisticada de Mahmud era su verdadero conocimiento médico y su experiencia cultural. A diferencia de muchos estafadores en línea que dependían de frases románticas genéricas, Mahmud podía entablar conversaciones sustantivas sobre la historia, la cultura y la medicina egipcias. Sus historias sobre crecer en el Cairo se basaban en experiencias reales, solo que no eran suyas. Había entrevistado a decenas de habitantes del Cairo para recopilar detalles auténticos sobre recuerdos de la infancia, tradiciones familiares y costumbres locales. La manipulación psicológica había sido sutil pero devastadora. Mahmud había estudiado las respuestas de María a diferentes enfoques conversacionales, y poco a poco adaptó su personalidad hasta convertirse exactamente en lo que ella necesitaba. Cuando ella mencionaba sentirse intelectualmente asfixiada en su pequeño pueblo, él se presentaba como un sofisticado hombre de mundo. Cuando expresaba culpa por su matrimonio fracasado, él la tranquilizaba diciéndole que merecía un mejor trato. Cuando se preocupaba por ser una buena madre, él elogiaba sus habilidades de crianza y prometía ser un cariñoso padrastro para Emily. Lo más importante es que había creado un sentido de urgencia en torno a la relación al sugerir que eran almas gemelas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Hizo que María se sintiera parte de una historia de amor épica que justificaba correr riesgos extraordinarios. La invitación a visitar Egipto fue la culminación de meses de preparación psicológica. Mahmud sabía que María tendría más probabilidades de aceptar si el viaje se sentía como idea suya, así que durante semanas sembró la idea de la belleza de El Cairo y la necesidad de encontrarse en persona antes de hacer la invitación directa. Su sugerencia de que Emily se quedara en casa para que pudieran concentrarse el uno en el otro cumplía múltiples propósitos. Eliminaba la complicación de que una niña fuera testigo de lo que estaba a punto de sucederle a María. Reducía la probabilidad de que los familiares sospecharan inmediatamente de trata si María desaparecía y se aprovechaba del deseo de María de recuperar su identidad individual, separada de su rol de madre. Lo que María interpretó como consideración romántica era en realidad un comportamiento depredador calculado. A medida que se acercaba marzo, María se volcó en la preparación para el viaje con una emoción que no había sentido en años. Investigó extensamente sobre El Cairo leyendo guías de viaje y viendo documentales sobre la cultura egipcia. Compró ropa nueva adecuada para el clima cálido y la cultura conservadora. Practicó frases básicas en árabe usando aplicaciones de aprendizaje de idiomas. Lo más importante, hizo arreglos para el cuidado de Emily durante su ausencia. Su madre Linda aceptó quedarse en la casa de María durante las 2 semanas, manteniendo la rutina de Emily y encargándose de llevarla y recogerla de la escuela. «Sigo pensando que esto es una locura», dijo Linda mientras discutían la logística. «Apenas conoces a este hombre, María». «Y si no es quien dice ser mamá, llevamos hablando 8 meses», respondió María tratando de ocultar su irritación. «Probablemente conozco a Karim mejor de lo que nunca conocí a Daniel. Hemos tenido conversaciones reales sobre nuestros valores, nuestros sueños, nuestros miedos». ¿Cuándo fue la última vez que Daniel y yo hablamos de algo más profundo que la lista de compras? Linda no estaba convencida, pero reconocía que María necesitaba psicológicamente este viaje. El divorcio había sido devastador, y su hija finalmente mostraba signos de felicidad y entusiasmo por el futuro. «Solo prométeme que tendrás cuidado», dijo Linda. «Mantén tu teléfono cargado. Comunícate todos los días y confía en tus instintos si algo se siente mal». «Lo prometo, mamá. Karim es un médico respetado. Me ha presentado a sus colegas en videollamadas. He visto sus credenciales del hospital. No es un desconocido cualquiera de Internet. Es un profesional legítimo con una vida real.
Lo que María no se daba cuenta era que cada colega que había conocido en las videollamadas era en realidad un miembro de la organización de trata de Mahmoud, interpretando un papel. Las credenciales hospitalarias eran documentos falsificados con gran pericia. Las referencias profesionales eran todos contactos falsos controlados por los faraones. El exmarido de María, Daniel, también expresó su preocupación cuando ella mencionó el viaje durante un intercambio de custodia. Egipto, dijo frunciendo el ceño. Parece un lugar demasiado lejano para ir a conocer a alguien con quien nunca te has visto en persona. ¿Y si no funciona? ¿Y si te quedas atrapada allí? ¿Soy una mujer adulta? Daniel, replicó María. No necesito tu permiso ni tu aprobación. Perdiste el derecho a preocuparte por mis decisiones cuando decidiste engañarme. La puya dio en el blanco y Daniel retrocedió. Pero en privado estaba realmente preocupado. A pesar de su fallido matrimonio, él se preocupaba por el bienestar de María y pensaba que toda la situación parecía impulsiva y potencialmente peligrosa. Incluso consideró llamar a los padres de María para expresar sus inquietudes, pero finalmente decidió que no era su lugar. Estaban divorciados. Sus decisiones ya no eran su responsabilidad. Si hubiera hecho esa llamada, podría haber salvado a María de lo que estaba a punto de suceder. A medida que se acercaba la fecha de su partida, la emoción de María se mezclaba con nerviosismo. Nunca había viajado internacionalmente sola, nunca había estado a más de unos cientos de millas de Texas. La logística del viaje internacional. Conexiones de vuelos, procedimientos de aduana, cambio de divisas. Le resultaba abrumadora, pero también emocionante. Karim fue increíblemente atento durante este periodo, ofreciéndole consejos detallados sobre qué empacar, cómo moverse por el aeropuerto internacional de El Cairo y qué esperar de la cultura egipcia. Organizó un servicio de coche para recogerla en el aeropuerto y prometió esperarla con rosas y champaña. No puedo esperar a tenerte en mis brazos. Habibi. Continuó bajando la voz a ese tono íntimo que siempre hacía que el corazón de María se agitara. 8 meses. Enamorándose a través de pantallas y llamadas telefónicas. Finalmente podrían tocarse, besarse, comenzar su vida real juntos. María colgó el teléfono con mariposas en el estómago y lágrimas en los ojos. Por primera vez desde su divorcio sentía que avanzaba hacia algo hermoso en lugar de huir del dolor. No tenía idea de que cada palabra de Karim había sido una mentira cuidadosamente ensayada pronunciada por un hombre, cuya verdadera especialidad no era salvar corazones, sino romperlos. Conforme se acercaba la fecha de salida, la emoción de María se mezclaba con un nerviosismo que no la dejaba dormir por las noches. Nunca había viajado internacionalmente sola. Nunca había estado a más de unos cientos de millas de Texas. Nunca había enfrentado las complejidades de los procedimientos aduaneros, el cambio de divisas y los idiomas extranjeros sin alguien más experimentado que la guiara. La logística del viaje internacional le parecía abrumadora pero también emocionante. Pasó horas investigando procedimientos aeroportuarios, leyendo foros de viajes sobre qué esperar en el aeropuerto internacional de El Cairo, y viendo videos de YouTube sobre costumbres y expectativas culturales egipcias. Cambió dólares por libras egipcias en su banco local. Compró un plan telefónico internacional e hizo copias de todos sus documentos importantes. Karim fue increíblemente atento durante este periodo, ofreciéndole consejos detallados sobre qué empacar, cómo moverse por el aeropuerto internacional de El Cairo y qué esperar de la cultura egipcia. Le envió un itinerario detallado para sus 2 semanas juntos, completo con reservaciones en restaurantes, visitas guiadas a sitios históricos y actividades románticas que hacían que el viaje pareciera unas vacaciones de cuento de hadas. No te preocupes por nada, Habibi le aseguró durante su última videollamada antes de la partida. He cuidado cada detalle. Todo lo que necesitas hacer es subirte a ese avión y confiar en que estaré esperándote con los brazos abiertos. Vamos a tener las 2 semanas más hermosas de nuestras vidas, y para cuando te vayas nunca querrás regresar a Texas. Las palabras fueron más proféticas de lo que cualquiera de los dos imaginaba, aunque no en la forma en que María pensaba. El 14 de marzo de 2023,
María besó a Emily en la casa de su madre prometiéndole llamar todos los días y traer regalos de las pirámides. Emily se aferró a su madre más de lo habitual, como si presintiera que algo era diferente en esa despedida. Pero María atribuyó las lágrimas de la niña a la ansiedad normal de la separación. «Volveré antes de que te des cuenta, cariño», susurró María en el cabello de Emily. «Y cuando regrese, mamá va a estar tan feliz. Vamos a comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas, y todo va a mejorar». Con el corazón palpitante y las manos temblorosas de emoción, condujo hasta el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth. La maleta roja en su maletero contenía 2 semanas de atuendos cuidadosamente seleccionados, regalos para Karim y su familia, y un diario en el que planeaba documentar cada momento de su aventura romántica. No tenía idea de que se dirigía hacia la decisión más peligrosa de su vida. El vuelo 204 de Egypt Air partió del aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth a las 6:45 p.m. del 14 de marzo de 2023, después de una escala en Londres, que le dio a María su primer vistazo de los viajes internacionales. Llegó a El Cairo a las 11:30 p.m., hora local del 15 de marzo, exhausta pero eufórica. El vuelo había sido todo lo que había soñado y más. Había visto la puesta de sol sobre el Océano Atlántico, probado su primera comida en una aerolínea internacional y entablado conversaciones con compañeros de viaje que iban a Egipto por vacaciones, negocios y expediciones arqueológicas. Una pareja de jubilados de Phoenix había compartido historias sobre sus visitas anteriores a las pirámides, mientras que un estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia le había recomendado restaurantes y lugares culturales que no aparecían en las típicas guías turísticas. Por primera vez en su vida adulta, María sintió que formaba parte de un mundo más amplio más allá de las fronteras de Texas. Ya no era solo la maestra divorciada de un pequeño pueblo. Era una mujer viviendo una aventura internacional, siguiendo a su corazón a través de continentes por amor. El aeropuerto internacional de El Cairo era algo totalmente distinto a todo lo que había experimentado. Los sonidos, olores y la energía del lugar abrumaban sus sentidos de la forma más maravillosa. Anuncios en árabe resonaban por pasillos decorados con motivos del antiguo Egipto, mientras viajeros de decenas de países navegaban las filas de aduana y reclamo de equipaje, con la eficiencia casual de quienes están acostumbrados a cruzar fronteras. Y allí, exactamente como lo había prometido, estaba el doctor Karim El-Sayed, esperándola en la zona de llegadas. Se veía exactamente como en sus fotos y videollamadas, distinguido, atractivo de una manera madura, con ojos amables, detrás de gafas de montura metálica, y una sonrisa que parecía genuinamente encantada con su presencia. Sostenía un ramo de rosas rojas, y vestía una camisa blanca impecable con pantalones oscuros que lo hacían ver profesional pero accesible. Habibi, dijo al acercarse ella con aquella misma cálida entonación de la que María se había enamorado durante sus conversaciones telefónicas. «Eres aún más hermosa en persona de lo que jamás imaginé posible». El abrazo se sintió natural y correcto, como regresar a casa después de un largo viaje. María se había preguntado si habría incomodidad entre ellos después de meses de conexión virtual, pero la presencia física de Karim resultaba familiar y reconfortante. Olía a colonia cara y a confianza, exactamente lo que ella había esperado. «No puedo creer que de verdad estoy aquí», dijo mirando alrededor al bullicioso aeropuerto y luego de nuevo a sus ojos. «No puedo creer que esto esté pasando». «Créelo, mi amor. Estás en Egipto ahora y voy a pasar las próximas 2 semanas mostrándote por qué este país robará tu corazón para siempre». El trayecto desde el aeropuerto hasta su hotel le dio a María su primera visión de El Cairo de noche. La ciudad era inmensa, mucho más de lo que había imaginado, con millones de luces, extendiéndose hasta el horizonte, y un tráfico que parecía caótico, pero de algún modo funcional. Karim resultó ser un excelente guía turístico, señalando puntos de referencia y compartiendo historias sobre la historia de la ciudad, mientras atravesaban barrios que iban desde lo ultramoderno hasta lo antiguo. «Esta es una ciudad donde el pasado y el presente existen lado a lado», explicó mientras pasaban junto a un McDonald's,
construido en la planta baja de un edificio que parecía tener siglos de antigüedad. Puedes almorzar en un restaurante que fue edificado sobre los cimientos de una fortaleza romana, y luego tomar un taxi para visitar monumentos que ya eran antiguos cuando Jesús nació. El hotel que había elegido era perfecto, elegante pero no ostentoso, con una vista al Nilo que hizo que María soltara un suspiro al verlo por primera vez desde el balcón de su habitación. La suite era más lujosa que cualquier lugar en el que se hubiera alojado, con pisos de mármol, ventanales de piso a techo y muebles que parecían sacados de un palacio. Esto es increíble, Karim. No tenías que hacer todo esto. Nada es demasiado para la mujer con la que me voy a casar, dijo rodeándola con los brazos desde atrás, mientras permanecían en el balcón, observando los botes moverse lentamente por el antiguo río. Quiero que veas Egipto como lo verían los faraones y las reinas. Quiero que te enamores de este lugar como yo me he enamorado de ti. Esa primera noche fue mágica en todos los sentidos que María había soñado. Cenaros en la terraza del hotel, con vista al Nilo, compartiendo comida y vino, mientras Karim le contaba historias sobre su infancia en El Cairo y sus sueños para el futuro juntos. Era encantador, atento y genuinamente interesado en todo lo que ella tenía que decir sobre sus impresiones de Egipto y su entusiasmo por las aventuras que habían planeado. Por primera vez desde su divorcio, María se sintió verdaderamente deseada y valorada por alguien que la veía como algo más que una madre, una maestra o una mujer de un pequeño pueblo con horizontes limitados. Karim la hacía sentirse exótica e interesante, como la heroína de una novela romántica digna de grandes gestos y de un amor apasionado. Esa noche, se durmió en sus brazos escuchando los sonidos de El Cairo a través de las puertas abiertas del balcón y pensando que nunca había sido tan feliz en toda su vida. No tenía idea de que todo estaba a punto de cambiar. El segundo día comenzó exactamente como María había esperado. Karim había organizado una visita privada a las pirámides de Giza, con un guía personal que parecía conocerlo bien y un fotógrafo que capturaba tomas románticas de ellos juntos, con el telón de fondo de uno de los monumentos más famosos del mundo. María se sintió como de la realeza mientras exploraban los antiguos monumentos. Su guía Ahmed proporcionaba fascinantes detalles históricos que no aparecían en ninguna de las guías que ella había leído, mientras Karim traducía inscripciones en árabe y compartía historias sobre los faraones que habían construido esas increíbles estructuras. Cuando subieron al interior de la gran pirámide, Karim le tomó la mano y le susurró que estar allí con ella lo hacía sentirse conectado con miles de años de historia egipcia. Mis antepasados construyeron estos monumentos, le dijo, mientras estaban bajo la sombra de la Esfinge. Y ahora estoy aquí con la mujer que será la madre de mis hijos. El pasado y el futuro se encuentran en este momento. El fotógrafo capturó docenas de imágenes que parecían sacadas de una revista de viajes. María y Karim, riendo juntos, señalando jeroglíficos, compartiendo besos con las pirámides de fondo. Esas fotos serían utilizadas más tarde por los faraones como material de mercadotecnia para atraer a otras víctimas, pero en ese momento parecían preciados recuerdos de una perfecta aventura romántica. El tercer día incluyó una visita al Museo Egipcio, donde el conocimiento de Karim sobre artefactos antiguos y descubrimientos arqueológicos lo convertía en un guía aún mejor que el propio personal del museo. Le mostró tesoros de la tumba del rey Tutankamón, explicó la importancia de distintos periodos de la historia egipcia y parecía genuinamente encantado con las inteligentes preguntas y observaciones de María. Pero fue en la tarde del tercer día cuando Karim hizo su primer movimiento. Comenzó con una simple petición que parecía completamente razonable. Estaban registrándose en un hotel diferente, un alojamiento boutique más pequeño e íntimo, que según Karim, les daría una experiencia más auténtica de El Cairo que la cadena internacional donde habían pasado sus primeras noches. «Necesito tu pasaporte para el registro del hotel», dijo mientras estaban en la recepción. «Es un procedimiento estándar en Egipto. Tienen que hacer copias para la policía turística». María entregó su pasaporte sin dudarlo. Había leído sobre ese requisito en las guías de viaje, y además confiaba plenamente en Karim. ¿Por qué cuestionar un simple trámite administrativo?
Pero en lugar de devolverle el pasaporte después de que el recepcionista hiciera las copias, Karim lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta. «Lo guardaré yo para mantenerlo seguro», dijo con naturalidad. «Las cajas fuertes de los hoteles no siempre son confiables y no querrás arriesgarte a perderlo mientras hacemos turismo». Una pequeña alarma sonó en la mente de María, pero la apartó. Karim era egipcio. Entendía mejor que ella los procedimientos locales y evidentemente se preocupaba por su seguridad. Tenía sentido que supiera la mejor manera de proteger documentos importantes en su propio país. Esa noche, Karim sugirió que visitaran la casa de su familia fuera del centro de la ciudad. Quería que conociera a su anciana tía. Explicó que estaba emocionada por conocer a la mujer estadounidense, que había conquistado el corazón de su sobrino. Sería una oportunidad para ver el verdadero Egipto más allá de los sitios turísticos, para experimentar la hospitalidad familiar auténtica y las costumbres tradicionales. «La tía Fatma ha estado cocinando todo el día», le dijo mientras subían a su coche. «Ha preparado todos mis platos favoritos de la infancia y quiere escuchar historias sobre América y tu hija Emily. Nunca ha conocido a una estadounidense y siente mucha curiosidad por tu cultura». El trayecto los llevó por partes de El Cairo que María no había visto antes. Dejaron atrás el distrito moderno de hoteles y atravesaron zonas cada vez más industriales, pasando por almacenes, obras de construcción y vecindarios residenciales, que se veían mucho menos prósperos que las áreas donde se habían alojado. Si aún no te has suscrito a este canal, ahora sería un buen momento para hacerlo. Esta historia está a punto de dar un giro muy oscuro, y lo que ocurre a continuación podría salvarle la vida a alguien si reconoce estas señales de advertencia. Tu suscripción nos ayuda a seguir exponiendo depredadores como los que estás a punto de conocer. Los edificios se volvían más deteriorados a medida que avanzaban y las calles más estrechas y menos cuidadas. María comenzó a sentirse incómoda al pasar por áreas que no se parecían en nada al Cairo que había imaginado, basándose en las descripciones de Karim y en las fotos que él había compartido. ¿Falta mucho?, preguntó intentando disimular el nerviosismo en su voz. «Este barrio se ve bastante peligroso. Ya casi llegamos», Habibi la tranquilizó Karim. Pero algo en su voz había cambiado. El calor y el afecto a los que se había acostumbrado durante 8 meses de conversaciones parecían haber desaparecido, reemplazados por un tono profesional y algo impaciente. La casa familiar resultó ser un edificio de hormigón de 3 pisos, con ventanas enrejadas, y una puerta metálica que parecía más una fortaleza que una residencia. Y la calle estaba casi desierta, con solo unos pocos edificios visibles en la creciente oscuridad, sin señales de la cálida reunión familiar que Karim había descrito. «Esto no se ve bien», dijo María cuando Karim estacionó el coche. «¿Estás seguro de que esta es la dirección?». En vez de responder, Karim salió del coche y rodeó hasta su puerta. Al abrirla, ella vio que su comportamiento había cambiado por completo. Los ojos amables tras las gafas de montura metálica se habían vuelto fríos y calculadores, y la sonrisa dulce que la hacía sentir segura y amada había desaparecido. «Sal del coche», María dijo con un tono de autoridad que nunca antes había oído. Este no era el hombre romántico y considerado con el que había hablado durante 8 meses. Era otra persona por completo. 3 hombres emergieron del edificio de hormigón, figuras grandes e intimidantes que parecían capaces de controlar cualquier resistencia que ella ofreciera. No le hablaron, pero su presencia dejaba claro que la sumisión no era opcional. «Karim, ¿qué está pasando?». La voz de María apenas fue un susurro. «¿Dónde está tu tía? ¿Qué es este lugar?». El hombre al que había conocido como el Dr. Karim El-Sed la miró con una expresión que perseguiría sus pesadillas el resto de su vida. La máscara había caído por completo, revelando a alguien que no la veía como una pareja amada, sino como una mercancía recién adquirida con éxito. «Bienvenida a tu nueva vida, Habibi», dijo usando el apelativo que una vez le hizo latir el corazón y que ahora le heló la sangre. «Mi nombre no es Karim, y no soy el hombre que crees que soy. Pero no te preocupes, muy pronto aprenderás exactamente quién soy realmente». Le quitaron el teléfono a María,
registraron su maleta y confiscaron la pequeña cantidad de efectivo que había traído. La encerraron en una habitación de sótano junto a otras 3 mujeres, 2 de Europa del Este y una de Filipinas. Y fue gracias a esas mujeres que descubrió la horripilante verdad. El nombre real de Hassan era Mahmoud Fared, y formaba parte de una extensa red de trata que operaba por todo el norte de África y el Medio Oriente. La red había perfeccionado el arte del fraude romántico en línea, pero su objetivo final eran las mercancías humanas mujeres, atraídas de todo el mundo bajo falsos pretextos y vendidas en distintas formas de esclavitud moderna. Jóvenes y atractivas, se vendían a clientes adinerados como sirvientas o esclavas sexuales. Mujeres mayores con habilidades profesionales eran forzadas a trabajar en negocios legítimos que servían de fachada para el blanqueo de dinero, y mujeres con características físicas específicas se usaban para la extracción de órganos, riñones, hígados y otros órganos vendidos en el mercado negro a pacientes desesperados que no podían esperar trasplantes legales. Los faraones habían desarrollado perfiles psicológicos detallados para identificar a las víctimas ideales. Buscaban mujeres recientemente divorciadas o separadas con problemas financieros aisladas socialmente y ansiosas por aventura o por escapar de vidas monótonas. Las madres solteras eran especialmente vulnerables, pues su desesperación por darles una vida mejor a sus hijos las llevaba a asumir riesgos. María se dio cuenta de que había sido objetivo durante casi un año. Cada mensaje, cada llamada y cada regalo habían sido calculados para atraerla a El Cairo. El hombre que ella creía su futuro era en realidad su captor. La vida bajo los faraones fue brutal. Los días se confundían con las noches, y a María la trasladaban entre apartamentos y almacenes escondidos. El calor era sofocante, las habitaciones estaban abarrotadas y la comida era mínima. Vio desaparecer mujeres de la noche a la mañana, cuyos nombres nunca volvieron a pronunciarse, y la tortura psicológica resultó peor que la física. Aparecían publicaciones falsas en redes sociales mostrando a su hija riendo con extraños y fotos retocadas, sugiriendo que su familia la había olvidado, diseñadas para quebrar su voluntad y convencerla de que había sido borrada de su vida anterior. Aún así, se negó a rendirse. Cada noche reproducía la voz de Emily en su mente. Como su ancla, comenzó a memorizar rutinas de los guardias, a contar puertas y a buscar puntos débiles. La esperanza se convirtió en su única arma. La ayuda llegó en la forma de Fátima al-Rashid, quien había sido víctima antes, y había sido forzada a casarse con uno de los lugartenientes de los faraones, circunstancia que le permitía moverse con mayor libertad que las demás. Fátima comenzó con pequeños gestos. Un trozo extra de pan, una advertencia en voz baja, una mirada de solidaridad, y con el tiempo reveló su secreto. Llevaba años documentando los crímenes de los faraones, ocultando nombres, ubicaciones y pruebas de formas que solo ella conocía. Una noche susurró a María que escapar era posible, pero peligroso. Cualquier error podía costarles la vida. Tendrían que coordinar con contactos externos, crear una distracción y moverse en la ventana más estrecha cuando la seguridad fuera más débil. María aceptó. Fátima proporcionaría el tiempo y la ruta, y María reuniría cada onza de valor que le quedaba. Juntas, comenzaron a planear una huida que las liberaría o las destruiría. Unos días después de la llegada de María a El Cairo, el plan estuvo listo. Fátima organizó una falsa alarma en la puerta del complejo para alejar a los guardias. Durante 12 preciosos minutos, el nivel del sótano quedaría sin vigilancia. El corazón de María latía con fuerza mientras avanzaba por los pasillos que había memorizado cada paso, una apuesta entre la libertad y la muerte. Apretaba en la mano un pequeño trozo de papel, con la ubicación del túnel de servicio oculto detrás de una pila de cajas. Fátima lo había arriesgado todo para entregárselo. Se deslizó dentro del túnel, un estrecho pasadizo que corría bajo el edificio. La oscuridad la envolvió. Reptó durante lo que sintió como horas, aunque fueron solo minutos, raspándose las rodillas contra el cemento y empujándose hacia adelante con brazos temblorosos.
Detrás de ella comenzaron a oírse gritos lejanos. Los guardias habían descubierto la fuga. María emergió del túnel en un callejón de El Cairo a las 6:02 de la mañana. No tenía identificación ni dinero y no hablaba árabe. Le quedaban 15 minutos antes de que los guardias se desplegaran por la ciudad. Corrió por calles traseras, se agachó detrás de autos, ignoró el dolor en sus piernas. Cada sonido parecía persecución. Hizo señas desesperadas a una patrulla gritando en un inglés entrecortado. Los oficiales escépticos al principio reconocieron su desesperación. En menos de una hora fue llevada a la embajada estadounidense. María se desplomó en las puertas jadeando las palabras que la salvarían. Soy ciudadana estadounidense y quiero irme a casa. La embajada actuó con rapidez, la colocó bajo custodia protectora y organizó atención médica. Por primera vez en meses estaba a salvo, pero sabía que la lucha apenas comenzaba. Su testimonio pronto ayudaría a desmantelar a los faraones y a exponer una red de trata que operaba a plena vista. Las declaraciones de María, combinadas con las pruebas que Fátima había sacado clandestinamente, dieron a las fuerzas del orden un mapa completo de la operación. En 6 meses se realizaron redadas coordinadas en Egipto, Libia y Sudán. 47 arrestos, cuentas bancarias congeladas, casas de seguridad allanadas. Mahmoud Fared, conocido por María como Hassan, fue capturado en el aeropuerto internacional de El Cairo, mientras intentaba huir con una identidad falsa. El imperio de los faraones, que había generado millones en beneficios ilegales, comenzó a derrumbarse. Cientos de mujeres fueron liberadas. Docenas de funcionarios corruptos perdieron sus cargos. Por primera vez las sobrevivientes vieron la justicia acercarse a la realidad. El vuelo de María de regreso a Dallas partió de El Cairo. Tras varios días en cautiverio, volvió a pisar suelo estadounidense. Esperándola en el aeropuerto estaba Emily en brazos de su abuela. El reencuentro fue abrumador, pero también cauteloso. El trauma había dejado a María agotada y a su hija confundida. La recuperación física fue rápida, pero la sanación emocional llevó tiempo. Pesadillas y ataques de pánico la atormentaban. Aprendió a dormir con la luz encendida, y aún en sus momentos más oscuros, se mantuvo decidida a transformar su sufrimiento en algo más grande que ella misma. María comenzó a hablar públicamente de su experiencia, asociándose con organizaciones contra la trata y con las fuerzas del orden para advertir a otras mujeres sobre los depredadores en línea. Su historia se convirtió en un grito de batalla para víctimas y sobrevivientes. Gracias a su labor, decenas de mujeres fueron identificadas y rescatadas antes de que pudieran ser dañadas. María había ido a Egipto en busca de amor y encontró cautiverio, pero regresó con la misión de asegurarse de que ninguna otra mujer abordara ese avión creyendo la misma mentira. El viaje de María desde un pequeño pueblo de Texas hasta las profundidades de la esclavitud moderna y de regreso es más que una historia de supervivencia. Es una advertencia sobre las tácticas cada vez más sofisticadas de los tratantes que explotan la soledad, la tecnología y la confianza. Su testimonio desmanteló una red criminal e inspiró nuevas iniciativas contra la trata en todo el mundo. Sin embargo, por cada víctima rescatada, miles permanecen invisibles. Los depredadores han aprendido a convertir el romance en un arma prometiendo conexión mientras planean el control. Pero la historia de María también demuestra que el valor y la conciencia pueden salvar vidas. Convirtió su trauma en defensa, hablando en escuelas, centros comunitarios y foros internacionales. Enseña a las mujeres a reconocer las señales de advertencia y las empodera para confiar en sus instintos. Si tú o alguien que conoces sospecha de fraude romántico en línea o de trata, hay ayuda disponible. La Línea Nacional contra la Trata de Personas opera 24/7. En el 1-888-373-7888. También hay apoyo por mensaje de texto enviando HELP al 233-3733. Todas las llamadas y mensajes son confidenciales. El verdadero amor nunca te pide que te aísles, viajes sola o entregues tu libertad. Comparte la historia de María. Comparte estas advertencias. La conciencia es nuestra defensa más fuerte. Juntos podemos evitar que la próxima María suba a ese avión.